Hola, soy Enrique Ayofré, soy tu fisioterapeuta y te doy la bienvenida a este vídeo. Hoy vamos a ver una patología conocida por todos y es el hombro congelado, o como mejor lo deberíamos llamar, el síndrome de contractura del hombro congelado. Presentamos una patología que es común, pero que aún sus causas, es decir, su etiología, es desconocida. En la consulta observo que los pacientes que presentan el hombro congelado han sufrido periodos de estrés de manera continuada o lo que han tenido ha sido alguna actividad o algún gesto con los hombros para la cual no estaban acostumbrados y posteriormente se observa una limitación tanto de la movilidad activa como de la movilidad pasiva. A lo largo del tiempo ha habido varias maneras de llamar a este tipo de lesión, y es que primeramente se le llamaba una bursitis subacromial adhesiva. Posteriormente, Lippmann en 1943 relacionó la aparición de esta patología con una inflamación del tendón de la porción larga del bíceps, por lo cual la llamó una tenosinovitis de la porción larga del bíceps. En 1945, Neviaser, después de observar en alguna serie de casos inflamación, adhesión y fibrosis de la cápsula, me pasó a llamarlo una capsulitis adhesiva. Pero en 1991 aparecieron estudios en los que se veía que esta adhesión de la cápsula se producía sí que en el espacio del hombro, pero no se producía más en la parte humeral. Por lo tanto, se determinó que llamarlo capsulitis adhesiva no reflejaba fielmente lo que estaba ocurriendo en el hombro. Por lo tanto, visto que esta cápsula no se adhiere en el húmero y no se puede utilizar este término, se intentó buscar otros. Por ejemplo, en 1969, Lumbur empezó a llamarle hombro congelado y lo diferenció tanto en primario como en secundario. Como vemos, la falta de un término para definir la patología va muy ligado a que exactamente no sabemos por qué se produce. Encontramos que en China y en Japón a esta lesión se le llama el hombro de los 50 años, probablemente con la edad de inicio de la patología. Recientemente, Banker en 2009 propone el uso del término de contractura del hombro para definir esta lesión. Pero esto tampoco explica el por qué aparece un dolor tan severo al inicio. Por lo tanto, lo que se propone es intentar llegar a una terminología que sí que defina un poco lo que está ocurriendo o qué síntomas ocurren en esta lesión. Así que por eso se propone el término del síndrome de contractura del hombro congelado. Afecta entre un 2 y un 5% de la población, sobre todo en la edad de entre los 40 y los 60 años. Recordemos que en Japón y en China se le llama el hombro de los 50 años. También vemos que ocurre mayoritariamente en mujeres y que suele resolverse, es decir, que tiene una historia natural de inicio a fin alrededor entre 1 año y 3 años de edad. Como se ha hecho presente en la búsqueda y la determinación de la nomenclatura para definir esta lesión, cuando vemos un hombro congelado, vemos que está todo un poco difuso y es que tampoco sabemos exactamente qué está ocurriendo en el tejido y por qué se produce este dolor y esta limitación del movimiento. Algunos autores observan que hay una disminución del volumen intraarticular. Otros autores observan que el proceso está más relacionado con un proceso inflamatorio, pero también encontramos que otros determinan que no hay un número de células significantes en el tejido, por lo cual tampoco podría ser un proceso inflamatorio. Como veis, está todo un poco confuso, porque incluso hay otros autores que explican que hay una proliferación de fibroblastos en el tejido, lo que provocaría esta capsulitis, y esto sería debido a una inflamación crónica del tejido. Sé que suena un poco confuso, pero es que exactamente unos estudios dicen una cosa, otros dicen otra cosa, tampoco se ha llegado a un proceso de conclusión, por lo tanto sería algo aún a estudiar. En mi opinión, me quedaría con una de las teorías que parece que es la más aceptada y la más plausible, y es que se produzcan diversas cosas. Una de ellas es que existe una neovascularización, es decir, que en el tejido empiezan a aparecer nuevos vasos sanguíneos. También lo que ocurre es una proliferación de células inflamatorias como las citoquinas. Otra cosa que ocurriría sería una contractura de la parte anterior e inferior de la cápsula, una contractura del ligamento coracohumeral y también una proliferación de fibroblastos y mioblastos. Como comento y vuelvo a recalcar, a día de hoy son todo teorías y tampoco sabemos la causa exacta, pero parece que esta sí que es la más probable. El diagnóstico para llegar a la conclusión de lo que tenemos delante es un hombro congelado será exclusivamente por exploración clínica y la eliminación de otras patologías que puedan tener sintomatologías o signos parecidos. El llegar a la conclusión de que estas otras cosas no son, es decir,
que tenemos la certeza de que no son otras patologías que causan cosas parecidas, nos puede llevar a pensar que lo que sí que tenemos delante es un hombro congelado. Lo que podríamos encontrar en una prueba por imagen, por ejemplo en una radiografía, sería una osteopenia, es decir, una disminución de la densidad del hueso en la parte de la cabeza humeral. También podríamos encontrar una neovascularización en toda la parte del manguito de los rotadores, pero la evidencia de que esto ocurra aún es limitada. La clasificación sería en primaria y en secundaria. La primaria sería la que hemos observado antes, es decir, que la causa no la tenemos clara, pero sí que veríamos que está relacionada con algunas patologías, es decir, vemos más hombros congelados en gente con diabetes, es decir, podría estar relacionada con diabetes, con Parkinson o incluso con problemas tiroideos. El síndrome de contractura del hombro congelado secundario estaría relacionado con procesos de inmovilización de forma prolongada, por ejemplo, alguna lesión que tengamos en el brazo, una fractura o cualquier otro tipo de lesión en la que nos obliga a tener el brazo de manera limitada, con este rango de movimiento limitado, de tener el brazo en descarga, provocaría que se produjera esta limitación de la movilidad y este síndrome de la contractura del hombro congelado. Como hemos dicho antes, es una patología autolimitada entre 1 y 3 años, es decir, que se irá sola, que tiene unas fases que van a producirse y que se van a ir solas en un rango entre 1 y 3 años. Las fases son 3 y son las siguientes. La fase de congelación es la primera fase y dura entre unos 2 y 9 meses y se caracteriza porque hay un dolor difuso y severo en toda la parte del hombro y que aumenta sobre todo durante la noche. La segunda fase sería la fase de congelada, duraría alrededor entre unos 4 y 12 meses y se caracteriza porque hay una disminución del dolor, sobre todo por la noche, y aparece una gran retracción y una disminución del rango de movimiento, sobre todo en movimientos de flexión anterior, de abducción y todo el componente tanto de rotación externa como de rotación interna. La última fase es la fase de deshielo, dura alrededor entre 5 y unos 26 meses y lo que se suele observar es empezamos a tener más rango de movimiento ya que se reduce esta limitación, con lo que vamos recuperando este movimiento poco a poco. Hay que recordar que estas fases no tienen una línea exacta o no hay un punto de frontera entre ellas de manera definida, sino que más que eso es un continuo, es decir, una fase se va a solapar con otra. Por ejemplo, entre la primera y la segunda fase sí que veríamos dolor y retracción articular juntamente y también entre entre la segunda y la tercera fase, bueno, pues progresivamente veríamos una reducción de la limitación, pero no va a haber una separación clara entre fases, sino que es más un modelo del continuo, ¿no? Es una evolución y entre estas fronteras pues encontraríamos unos espacios de tiempo en los que se comparten características tanto de una fase como de la otra. Y ahora vamos con la parte de tratamiento. Principalmente irá orientada y sobre todo buscando dos objetivos clave. El primero de todos será la reducción del dolor en las etapas donde haya más dolor y segunda y sobre todo ir a buscar una mejora de la movilidad articular, tanto activa como pasiva, y una mejora de la función del hombro, de la fuerza y de la función del hombro, ya que una de las cosas que provoca, ¿no? O uno de los grandes impedimentos que provoca esta patología es que hay una gran limitación en las actividades del día a día, porque al haber esta limitación, esta gran limitación de la movilidad del hombro, en actividades diarias, pues tenemos una gran discapacidad, ya que el hombro prácticamente pues no nos es demasiado útil. Así que el tratamiento en la primera fase será, sobre todo, educación al paciente, entender cómo es la patología y cuáles serán las fases, sobre todo para tranquilizarnos y para saber que esto será un proceso largo, esa es la mala noticia, pero la buena noticia será que es un proceso que se va a autolimitar, es decir, que se mejora solo. Así que objetivos, reducir el miedo, la frustración y aumentar la confianza. Otros objetivos de tratamiento y otras vías de tratamiento será pues empezar a trabajar toda la movilidad. ¿Cómo trabajando la movilidad? Pues sobre todo con ejercicios, pero también hay ayudas farmacológicas, como siempre, tienen que estar recetadas e indicadas por el médico, pero estas ayudas farmacológicas nos ayudarán a ir y a mejorar en este proceso. Las ayudas farmacológicas sobre todo serán del tipo de carácter antiinflamatorio, medicamentos antiinflamatorios que pueden ser orales
o incluso inyectados. Lo que sí que vemos que no va del todo bien y que debería eliminarse serían las manipulaciones bajo anestesia. ¿Eso qué es? Eso es infiltrar una anestesia, es decir, que no notemos nada del hombro y a partir de ahí empezar a movilizar buscando estos rangos de movimiento, forzando los rangos en los que el brazo esté más limitado. Esto se ha observado que no encontraríamos unas grandes mejoras o incluso luego puede provocar daños estructurales en la articulación, por lo que tanto no sería un tratamiento indicado. ¿Qué estaría indicado? Pues el uso, como comentábamos, de antiinflamatorios, tanto orales como inyectados, es decir, como una infiltración de corticoides en la articulación y que luego, gracias a este efecto antiinflamatorio que tiene, pues podamos trabajar en estos rangos de movilidad, pero buscando siempre trabajar sin dolor. Como hemos comentado, parecía que sí, que no, que podía ser un proceso inflamatorio, está un poco en el aire, pero sí que el uso de antiinflamatorios parece que ayuda. Así que bueno, otra cosa a tener en cuenta. La fisioterapia y los ejercicios, como explicábamos, pues tienen una gran importancia. Se ha observado que la fisioterapia con los ejercicios pues mejora, ¿no? este dolor y esta movilidad y estos rangos de movimientos, pero si se suman la terapia con medicamentos, el efecto es más potente. Es más potente el efecto cuando las dos terapias se juntan que una o cada una por sí sola. Los ejercicios que podemos hacer de forma más general a más específica en el hombro van a ser los siguientes. Primero de todo, realizar un entrenamiento de fuerza de las otras extremidades. Es decir, si tenemos un hombro congelado izquierdo, pues no dejar de entrenar y de mover el derecho, e incluso pues no dejar de entrenar y de mover las piernas. Eso va a ser muy importante, intentar mantener o aumentar la masa muscular de todo el resto del cuerpo. También unos ejercicios que pueden ir muy bien para la mejora del dolor y la mejora de este rango de movimiento como parte general será el entrenamiento tipo HIIT del cuerpo entero, que serán los ejercicios interválicos de alta intensidad. Y ahora vamos a ver de manera más específica los ejercicios que podemos hacer en el hombro. Vamos a presentar una propuesta de ejercicios muy simple para un grado inicial de hombro congelado. El objetivo aquí será trabajar sobre todo la movilidad, tanto activa como pasiva, como una recuperación de la fuerza a medida de lo que nos deje el hombro. A tener en cuenta, sobre todo, que deberíamos realizar, como hemos comentado antes, un trabajo de piernas, un trabajo de todas las otras articulaciones que sí que están sanas, y un trabajo aeróbico para mejorar todo el cuadro en general. Lo mejor es que consultes con tu fisioterapeuta o tu readaptador deportivo para que te oriente y que juntos podáis diseñar un plan específico para cada caso. En el caso de que no puedas, vamos a presentar estos 4 ejercicios muy simples, pero que seguro que te son de gran ayuda. El primer ejercicio de todos va a ser realizar una movilidad eh, activo-asistida, es decir, vamos a buscar realizar movimientos orientados sobre todo más a la movilidad que a la fuerza de la extremidad superior, del hombro, y en el que vamos a asistirlo con la otra extremidad, con la sana. Aquí supondremos que mi hombro izquierdo es el que tiene el que está afectado. Veríamos que con un palo nos situaríamos de esta manera y podríamos ir hacia la flexión en el rango de movimiento que nos permita. Cada vez nos permitiría, a medida que van pasando las semanas o los meses, nos permitiría ir avanzando más, pero bueno, si es un grado en el que hay una gran limitación, pues sería más aquí y poco a poco iría incrementando. Este ejercicio de flexión del hombro. Otro ejercicio que podríamos hacer es ir a buscar tanto rotaciones externas como internas. En este caso, del hombro izquierdo buscaríamos la rotación externa, empujaríamos con el hombro derecho y luego, a medida de que, pues que nos vaya permitiendo este rango de movimiento libre, y también buscaríamos la rotación interna, en este caso, ahí hacia adentro. Sí que es cierto que más adelante la rotación interna la deberíamos ir buscando en estos gestos más posteriores o con otros componentes de hombro, con un componente horizontal de hombro, o ir poco a poco abriendo el hombro y buscando estos componentes de rotación externa e interna. No olvidar tampoco el componente de extensión. Cogemos desde detrás
lo dicho, rango de movimiento que permita, que no sea doloroso y poco a poco iremos avanzando a medida que vayan pasando las semanas. También buscaríamos un componente de abducción del hombro. ¿Cómo sería? Pues igualmente con el palo la idea sería ir subiendo y mientras que el brazo sano ayuda, acompaña, empuja al afectado. Para un primer momento, para los ejercicios de fuerza, vamos a trabajar en estos componentes básicos de movilidad. Buscaríamos, si tuviéramos unas poleas y si no tenemos, pues con algún tipo de peso o algunas bandas elásticas ya sería suficiente. Los movimientos pues serán muy similares. Pisaríamos la goma elástica, iríamos a un componente de flexión anterior del hombro, con el rango de movimiento que podamos, haciendo resistencia con esta banda elástica o con algún peso. Sería exactamente lo mismo en extensión y en abducción. Puede ser en extensión de codo o con un poco de flexión de codo. Tanto todos los movimientos, como el de abducción como el de flexión del hombro. También buscaríamos ofrecer un poco de resistencia en las rotaciones externas. En este caso, por ejemplo, sería aguantamos con el brazo derecho y con el izquierdo vamos hacia afuera y volvemos. Con una velocidad lenta y sobre todo teniendo en cuenta todos los ejercicios que no debe provocar un dolor, sí que podemos mantener una molestia, pero no provocar un dolor, ni provocar un dolor que sea permanente al día siguiente, ni después del ejercicio, sobre todo eso, Una pequeña molestia es tolerada, es aceptada, pero un dolor, pues no. Eso nos estaría indicando de que nos estamos pasando con el rango de movimiento, nos estamos pasando con la cantidad de resistencia o con la cantidad de ejercicios o repeticiones que estamos haciendo. Por último, también podríamos trabajar la rotación interna. Para ello sí que necesitaríamos una estructura donde atar la goma. En este caso lo haré con mi hombro derecho y sería en la apertura que nos permitiera el hombro trabajar hacia la rotación interna. Como hemos comentado, sí que buscaríamos poco a poco ir trabajando estas rotaciones con unos grados mayores de abducción, tanto hacia la rotación externa como hacia la rotación interna. Una pregunta que te puedes hacer llegado a este momento es ¿cuántas series, cuántas repeticiones puedes o debes hacer? Pues esto dependerá en mayor medida de tu estado muscular y de la capacidad que tenga el hombro de asumir la carga a la que le vamos a someter. Para ello seguiríamos la regla que hemos comentado antes del dolor, es decir, que durante que hagamos el ejercicio no nos provoque dolor, que después no tengamos un dolor mayor y que al día siguiente tampoco nos resintamos. Una molestia es aceptada, pero un dolor no. Como norma general, de cada ejercicio de los que hemos explicado, podríamos realizar unas 15-20 series a la semana, divididas los ejercicios de fuerza los podríamos dividir en unos 3 días, por ejemplo, día sí, día no, y los ejercicios de movilidad sí que los podríamos hacer cada día. Pero los ejercicios de fuerza, que es donde sí que tendríamos que tener más en cuenta una programación de series y de repeticiones, pues ahí sí que podríamos hacer de unas 15 a 20 series por ejercicio o por grupo muscular a la semana. La carga será la que puedas hacer bajo los condicionantes de dolor que hemos expuesto antes, ya sea con gomas o con pesos, ya sea con una goma de una resistencia y poco a poco ir incrementando esa resistencia a una resistencia mayor. Sobre todo, no te olvides del ejercicio aeróbico y del ejercicio de las otras extremidades del cuerpo, ya que serán básicas y ayudarán y propulsarán tu recuperación. Y esto ha sido una pequeña aproximación a lo que es el hombro congelado y unos cuantos ejercicios que puedes hacer para intentar mejorarlo. Espero que te haya gustado, que te haya resultado de utilidad y que te haya aclarado tus interrogantes. Puedes escribir en comentarios tu caso, ya que estaré leyéndote, y nos vemos en los siguientes vídeos.